Perdónenme un poquito de historia. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, goza de unos 400 años más o menos de paz y de prosperidad. Paz porque las grandes potencias vecinas estaban de capa caída, sobre todo la más temible, que era Egipto, y prosperidad porque realmente empieza a andar bien la cosa, y además empiezan a tener relaciones comerciales con, por ejemplo, Fenicia, que era un país próspero, las ciudades de Sidón, de Tiro y Sidón. Entonces ellos empiezan a tener buenas relaciones comerciales con ellos que le favorecen esa prosperidad. El problema es que, como pasa siempre, las relaciones comerciales no son solamente comerciales, sino que también van acompañadas de intercambios culturales y en este caso de intercambios religiosos. Entonces, además de entrar bienes de parte de Tiro y Sidón, también entran cuestiones religiosas y entran los dioses paganos a la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un solo Dios que es ley. Cuando digo que es ley, lo que quiero decir es, se vive como Dios quiere, ¿no? Y entonces se está permanentemente preguntando, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿No estamos haciendo lo que Dios quiere? Cuando entran los dioses paganos tienen otros criterios distintos del Dios de Israel. Entonces el pueblo de Israel cae en dos graves pecados. Uno es la idolatría, o sea, tiene otros dioses. Y el otro empieza a vivir como enseñan los otros dioses. Y entonces aparece toda clase de injusticias. Esta búsqueda del beneficio económico, dar rienda suelta a la avaricia, en contra del prójimo, desprotegiendo al prójimo, excluyendo al prójimo, es nuevo en el pueblo de Israel. Y aparece entonces este hombre que es vendedor de lo que produce, es cultivador de sicómoros, va a una fiesta religiosa y en una semana hace todo su misión profética. Una semana dura la profecía de Amós, porque de hecho cuando lo echan del pueblo le dice, yo no soy profeta. Lo único que vi, me indignó lo que vi, y el Señor me dijo, decilo Amós. Dios lo mandó al frente, Amós fue al frente y lo echaron obviamente de la ciudad y de la fiesta. Pero ¿qué dice Amós? Descubre o distingue dos situaciones. Hay algunos que quieren matar al pobre, que se vayan, que no estén más los pobres en el país, y hay otros que los usan. Dos grupos de aquella época, ¿no? Entonces, Amós denuncia a los dos. ¿Dónde se apoya Amós? En la mirada que tiene Dios. En la mirada que tiene Dios. Los dos grupos existen hasta nuestros días, porque indudablemente no es una cuestión ideológica, sino de espíritu humano, tanto el descartar como el usar. Y la gente se encolumna o atrás de uno o atrás del otro, no da la sensación de entender que hay otras posiciones, que hay otra manera de ver las cosas, por ejemplo la de Dios, porque hay muchos católicos también que se encolumnan detrás de unos y detrás de otros. Y la iglesia, que tiene una cintura admirable, queda bien con unos y con otros muchas veces. Pero ni la palabra de Dios ni el magisterio social de la iglesia caen en esto. Hay una mirada distinta. Por eso decía hoy lo de San Vicente. San Vicente tiene una expresión bellísima que es: qué hermoso es ver a los pobres como los mira Dios. Con palabras más o menos iguales, lo mismo decía la Madre Teresa. Lo mismo Juan Pablo, lo mismo Benedicto, lo mismo Francisco, los grandes padres de la iglesia de los primeros tiempos. No hay nada más. Hay una mirada sobre el pobre que es la mirada de Dios, que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con situaciones materiales, que no tiene que ver con necesidades, sino que tiene que ver con fraternidad.
El pobre no es un necesitado, sino que es mi hermano. Y ahí cambia totalmente la cosa. Y de acá la advertencia de Jesús. Jesús está hablando con los discípulos. Siempre es importante ver con quién, porque a los fariseos no le va a decir lo mismo, pero a los discípulos les está enseñando. ¿Y qué es lo que les está enseñando? Primero quiero aclarar algunos términos de la parábola que por ahí pueden sorprender. Por ejemplo, cuando el hombre es corrupto, el administrador, dice, el Señor lo alabó. No es el Señor, sino el Señor que lo había rajado, que lo había echado. Ese es el Señor con minúscula. Y otra expresión es el dinero injusto. Para Jesús el dinero siempre es injusto. No hay un dinero justo y un dinero injusto. ¿Por qué es injusto? No por el dinero en sí mismo, sino por lo que puede generar en el hombre. Por lo que puede generar en el hombre. Y acá está el centro del mensaje de hoy. Primero, ¿cuál es el sentido de la parábola? Dice, hay un hombre que es muy inteligente y que se aseguró el futuro. Manejando bien para él las cosas, se aseguró el futuro. Ahora, les dice Jesús, después de contar la parábola, les dice Jesús, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. ¿Y qué es lo poco? El dinero. Totalmente contra cultura esto, ¿no? Totalmente contra siglo XXI. El dinero es lo poco, el dinero es lo que vale poco. Las cosas de Dios valen más. Entonces, si vos no sos bueno y no sos hábil en el manejo de lo poco, Dios no te va a dar lo mucho. Hacete amigo con eso, ganate amigos con eso, ganate amigos con el dinero, compartiendo, porque esos son los que te van a recibir cuando llegues a las moradas eternas. Manejá los bienes materiales no con una visión de presente, obsesivo, desesperado, ambicioso, avaro, sino con una visión de futuro. Si yo comparto, si yo soy generoso, la gente con la que yo soy generosa, la gente con la que yo comparto, me va a recibir en las moradas eternas. Ese es el sentido. Porque no se puede servir a dos señores. Porque amás a uno y aborreces al otro. Porque el dinero no entra en la vida de una persona como una cosa más. El dinero entra en la vida de una persona casi como una divinidad. Y entonces lo que harías por Dios lo terminás haciendo por el dinero. Y lo que te genera Dios te lo genera el dinero. Y el dolor que por ahí a un creyente le puede generar la ausencia de Dios, si mi Dios es el dinero, me puede agarrar una desesperación, una angustia tremenda, porque me falta esa divinidad. Entonces la enseñanza de Jesús fundamentalmente apunta a esto. ¿Quién es tu Dios? Porque según quién sea tu Dios, será tu vida. Es hermosa el planteo. Difícil la respuesta, porque uno apurado dice, ¿y Dios cuál va a ser mi Dios? El Padre de Jesús, el Dios creador, el Dios salvador. Pero, ¿en serio? ¿En serio tu vida se mueve según el querer de ese Dios o se mueve en función de otros dioses? Porque puede ser el dinero, pero también puede ser el poder, también puede ser el placer, también puede ser vos mismo tu Dios. Reconocer a Dios como Dios verdadero me reubica totalmente, porque hace que el otro no sea un competidor para mí, con quien yo me peleo a ver quién tiene más, quién puede más, quién goza más, quién sabe más, sino que es mi hermano, con el que voy haciendo el camino hacia Dios. Entonces eso me cambia la cabeza totalmente, y por eso digo, y es mi hermano cualquiera. Y es mi hermano en las situaciones gozosas, y es mi hermano cuando la está pasando bien, y es mi hermano cuando sufre, y es mi hermano cuando tiene carencias, pero es mi hermano. Entonces, si yo soy generoso con mi hermano me va a recibir en las moradas eternas. Si no, me voy a quedar solo.
Me voy a quedar solo detrás de divinidades que no existen, porque el dinero no es Dios. Lo propio de Dios es llenar, lo propio de Dios es la paz. El dinero no llena, siempre querés más, y siempre querés más, y siempre querés más, y no te da nada de paz, porque ese querer cada vez más te vuelve ambicioso, desesperado. Una advertencia de Jesús a sus discípulos: cuando tengan dinero, úsenlo bien. Cuando tengan dinero, úsenlo según la mirada de Dios. Cuando tengan dinero, compártanlo entre hermanos. Porque si no, o excluís o usás. Y Dios no se olvida, dice Amós, Dios no se olvida de esas cosas. Ojo, ojo, porque a veces nosotros nos armamos nuestras propias preguntas del examen final, y a veces nos preocupamos mucho de las leyes del culto y nos olvidamos de esto y nos cuidamos mucho del culto, porque decimos, y ahí está Jesús, en el pobre también, en el que sufre también. Y habría que ver si lo tratamos de la misma manera acá que en el hermano, porque de eso depende también la evaluación del juicio final, según lo que dice en el capítulo 25 de Mateo el mismo Jesús. Es linda la propuesta, es lindo el desafío, es muy difícil, esto va totalmente contra la cultura de este tiempo. Este mundo también es un mundo de descarte y también es un mundo de uso. Es un mundo que no mira al hombre como lo mira Jesús. Pero está lindo mirarnos como Jesús, porque aún por nosotros mismos, por nuestra propia valoración, no valemos por lo que tenemos, no valemos por el cargo que ocupamos, no valemos por la situación, valemos por lo que somos hijos de Dios. Dice Jesús, si no cuidan lo ajeno, el dinero es lo ajeno, nadie nace con dinero, nos viene, ¿o no? Si no son buenos en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo propio? ¿Y qué es lo propio? Que somos hijos de Dios. La dignidad de hijos de Dios es lo propio y es lo más valioso que tenemos y es lo mejor que podemos compartir, y eso lo tenemos todos. No importa la cantidad de bienes que tengas, porque con mucho o con poco sos hijo de Dios y eso es lo más grande que tenés. Por eso todos podemos compartir. Pidámosle a San Vicente, que lo entendió esto, le costó mucho, pero entendió esto y lo vivió de una manera tan extraordinaria, hizo tanto bien viviendo así. Pidámosle a San Vicente que nos ayude a descubrir al Dios verdadero, para no irnos y confundirnos detrás de otros dioses, y que de ese Dios aprendamos a vivir. Insisto, pareceremos raros, muchas veces quedaremos solos, muchas veces nos mirarán sin entendernos, pero tendremos la paz del corazón de vivir como Dios quiere, de vivir como Jesús nos enseñó a vivir, de vivir según el modelo de nuestro Padre y Patrono, de San Vicente, para realmente poder tener la esperanza de llegar a las moradas eternas, no por virtuosos, sino porque somos capaces de la generosidad y del compartir entre hermanos. Rezamos el credo. Creo